Hokmah. Sabiduría en el antiguo Israel. Bienvenidos a este programa de reflexión para conocer y emprender un nuevo camino motivado por la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esta es una edición más de Hokmah, Migajas de Sabiduría. Por ahí tenemos preparado este programa con la finalidad de enmarcarlo en torno a lo que es la fiesta de los fieles difuntos y previo a la fiesta de los fieles difuntos o celebración de los fieles difuntos, lo que es la solemnidad de todos los santos. Dado que en estos días estaremos celebrando precisamente este evento que en la tradición mexicana se le conoce como Día de Muertos. Dentro de la tradición cristiana, en la liturgia se le conoce como celebración de los fieles difuntos. Y para ello nos acompaña nuestro amigo, el diácono Ricardo Hernández Olivares, uno de los recién ordenados, un neoordenado, está adentrándose en el ministerio del diaconado. Recuerden ustedes que él quedó pendiente de participar en el programa aquella ocasión cuando vinieron los seminaristas y diáconos que en su momento iban a ser ordenados por ahí en el mes de septiembre, el 1 de septiembre. Pues bien, él está ahora aquí con nosotros, pagando precisamente esa deuda que tiene ya con nuestro programa Hokmah, Migajas de Sabiduría, y estará compartiendo con nosotros lo que es el Día de Muertos y en torno a esta fiesta algo de las deformaciones que ha sufrido por parte del pueblo, del pópulo que considera a la realidad de la muerte como una santa. Pues vamos a tratar de clarificar desde el punto de vista cristiano esta realidad y sobre todo lo que como cristianos, como fieles creyentes, celebramos y creemos en torno a lo que es la muerte, pero a partir de la muerte de Jesucristo, es decir, nosotros creemos en un Dios de la vida, no en un Dios de la muerte. Por lo tanto, también estaremos mencionando lo que es en la cultura mexicana la concepción o lo que es la cosmogonía de lo que es la muerte para los mexicanos y en las tradiciones prehispánicas. Por ahí estaremos dando un breve recorrido, dado que pues para podernos adentrar en estos temas, pues sí se requiere estar obviamente realizando un trabajo muy exhaustivo y pues el tiempo lo apremia. Entonces necesitamos ya en otro programa quizá hablar sobre ello. Pero por lo pronto está aquí con nosotros nuestro amigo Ricardo Hernández Olivares, el neoordenado diácono, a quien le damos una cordial bienvenida. Y recuérdelo, este es su programa Hokmah, Migajas de Sabiduría, que se transmite por la página Facebook del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, así como también por la página de la Diócesis de Gómez Palacio. Pues bien, vamos a adentrarnos en nuestro programa Hokmah, Migajas de Sabiduría. Migajas de Sabiduría. Muy bien, amigos, como lo habíamos dicho, nuestro amigo el diácono Ricardo Hernández Olivares está con nosotros para hacernos partícipe de su sabiduría en torno a lo que es esta celebración de Día de Muertos desde la cultura mexicana y bien las deformaciones que ha venido dándose en torno a este evento del Día de Muertos. Y también desde la fe cristiana, iluminarnos sobre lo que nos dice la enseñanza cristiana, la doctrina sobre lo que es la celebración de los fieles difuntos. Bienvenido, diácono Ricardo, es un placer tenerte por aquí. Padre, mucho gusto por esta invitación que me hace al programa y compartir un poco de la fe, que siempre va a ser un enriquecimiento para todos. Muy bien, como podrán verlo, es un joven recién ordenado. ¿Cuántos años tienes, Ricardo? Tengo 27 años. 27 años y está precisamente con ese brío de la juventud, pues para enseñarnos a nosotros lo que es esta doctrina cristiana. Cabe mencionar que Ricardo también en este año ha concluido sus estudios de formación en el seminario Santa María Reina
inició en el Seminario Conciliar Mayor de Durango y pues ahora ya está aquí ejerciendo su ministerio como diácono en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe de Gómez Palacio. Entonces, pues aquí lo vamos a estar teniendo con nosotros y les recuerdo, envíenos su comentario, sus preguntas, que con mucho gusto lo responderemos. Ricardo, estamos en estos días sabiendo que el mes de noviembre inicia con lo que son dos, digámoslo así, momentos festivos. Lo que es la solemnidad de Todos los Santos y también lo que es el Día de Muertos y dentro de la tradición cristiana, la celebración de los fieles difuntos. No quisiera mencionarlo, sin embargo, es una realidad que se viene manifestando. Previo a estas dos de estas dos celebraciones, está un evento que se ha ido metiendo poco a poco en lo que es nuestra cultura, el llamado Halloween. No quisiera mencionarlo, sin embargo, es una realidad presente. Pero pues bien, enfoquémonos a lo que nos compete a nosotros, el hablar sobre el Día de Muertos desde la tradición cristiana. Bueno, este Día de Muertos a lo largo de la tradición en México, pues se ha hecho pues una costumbre como tal, pero se pierde el sentido a veces desde nuestra fe, que es la celebración de los fieles difuntos. Y bien, hablar en nuestra iglesia de la muerte o sobre los fieles difuntos no es hablar de un Dios de muertos, sino es hablar un Dios de vivos. Y pues esto lo vemos demostrado en nuestra iglesia a partir del ejemplo de Cristo, el Hijo resucitado. Así que para nosotros como los creyentes, este acontecimiento de la muerte no debe ser un fin, sino un inicio a una vida en plenitud, una vida plena. Bien la conocemos nosotros en nuestra iglesia, una vida eterna, una vida feliz. Y claro está que esto implica lo que viene siendo la fe y la esperanza, pero no simplemente a un hecho, sino una realidad que acontece en nuestra iglesia, la esperanza y la fe en la resurrección. Y este acontecimiento que nosotros vivimos como creyentes, que ante la muerte de un ser querido, pues parece que premia la fragilidad, la sensibilidad humana y queda de lado todo el sentido cristiano. Nosotros como creyentes quizá nos cegamos a lo que viene siendo la resurrección y en los momentos difíciles que es esta realidad, pues no logramos comprender lo que viene siendo la resurrección en Cristo. Es cierto que durante toda nuestra vida ha existido un gran miedo a morir. Y algo nos refiere el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes número 18, y quisiera leerlo. El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. El gran temor que todos los humanos tenemos, pues es simplemente llegar a la muerte. ¿Y qué sigue después de esto? Si mal no recuerdo, el prefacio en las exequias dice que la vida no termina, sino que la vida se transforma. Así es simplemente un paso que se da para la verdadera vida. Y el miedo está en la no comprensión de qué es lo que sigue, sino que lo vemos un término. Y bien en la Iglesia Católica, los judíos veían la muerte de Jesús como un fracaso. Y quizá nosotros nos parecemos en esta mentalidad a los judíos, que vemos la muerte como un fracaso de la vida. Pero bien sabemos que nosotros durante toda nuestra catequesis de niños se nos va hablando y quizá no lo comprendemos, pero ya de grandes vemos que la muerte es una consecuencia del pecado. Y en el dogma nos dice distinguir la muerte a una muerte eterna, que la muerte en este aspecto se centra simplemente en el hecho de pasar, terminar la vida terrena y ahí queda todo. Pero la muerte eterna, como nos lo maneja el dogma, es lo que sigue después de la muerte. Ahora sí, una condenación. Es la palabra que nos maneja algunos manuales de dogma sobre este aspecto. Otra cosa que nos dice este número también de la Gaudium et Spes, dice: mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, leccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz, situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre.
¿Esto qué quiere decir? Que no hay que situarnos simplemente en algo que me va a quitar la felicidad, sino que simplemente la vida que tenemos hoy es la preparación o reflejo de lo que vamos a tener en la vida eterna. Entonces, muchas personas ante este acontecimiento se esperan al final de la vida para recibir una buena confesión, pedir los santos óleos, pedir la Eucaristía, y son cosas que quizá no se comprenden hasta el momento ya de fragilidad plena de una persona. Y entonces es cuando se recurre a querer tener una vida bien al final, cuando desde hoy se nos permite o Dios nos da la invitación de seguir fieles, tener un buen camino para que toda nuestra vida no se vea terminada con el hecho de la muerte, sino que se vea reflejada hacia una vida eterna. En una película o documental, no sé cómo se podría decir, de un padre, no sé si usted lo llegó a ver, La Última Cima, del padre Pablo Domínguez. Sí. Que él mencionaba que la muerte es como esta puerta, que las personas deben de pasar, pero simplemente es pasar a la vida eterna. Entonces el acontecimiento de la muerte para los cristianos no es un hecho de fracaso, sino es un hecho de esperanza y fe a volver a resucitar en Cristo. El catecismo de la Iglesia Católica en los números del 1020 al 1032, que es esta parte de la profesión de fe, nos remarca un poco sobre cómo lo ve la Iglesia este acontecimiento. El cristiano que une su muerte a la de Jesús ve a la muerte como una ida hacia Él y la entrada a una vida eterna. Entonces, aquella persona que ha entendido que el acontecimiento de la muerte no es terminar con la vida, sino es comenzar con una vida plena, se asocia con la muerte de Cristo para que ir hacia Él, ser felices en plenitud. En el número 1032 dice que la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y pide por ellos para que puedan llegar a la visión beatífica de Dios. En este punto nos remarca una cita bíblica, la segunda de Macabeos en el capítulo 12, al final, que dice pedir por los difuntos. Y esto lo hace principalmente la Iglesia por aquellas personas que no murieron prácticamente bien purificadas, esa es la palabra que manejan, que nosotros tenemos esta tarea de pedir por ellos, para que puedan alcanzar la plenitud que quizá no alcanzaron en la tierra y así puedan tener esta vida beatífica. En el oficio de lectura, cuando estaba leyendo acerca de los fieles difuntos, me gustó mucho esta frase: el amor del Señor omnipotente es más fuerte que la muerte. Que la misma muerte. A mí me dejó quizá impactado y en el momento desconcertado por no comprender el trasfondo de estas palabras. Pero ciertamente el amor más grande mostrado de Cristo por nosotros ha sido en el suplicio, en la cruz, en la entrega de su vida para redimirnos de nuestros pecados. Y quizá, o vuelvo a repetirlo, a partir de nuestra quizá poco entendimiento, poca fe, no logramos comprender este hecho tan grande, tan maravilloso, porque no es terminar la vida, sino empezarla en plenitud. No debemos deplorar la muerte, ya que es causa de salvación para todos. No debemos hacerla menos, ni tampoco tomarle un valor mínimo, porque es una realidad que a todos nos va a llegar en algún momento. Pero no debe quedarse en eso, sino que debe verse reflejada la salvación en cada uno de nosotros, porque a eso estamos llamados, a vivir en plenitud. Y el reflejo que tenemos aquí se va a ver reflejado en una vida plena. Por eso dice no hacer menos, no deplorar, no dejarla a un segundo plano, la muerte. No porque sea un acontecimiento que no vamos a comprender del todo, ciertamente, pero que no está fuera de nuestra realidad, sino que es algo que se vive constantemente, que lo vemos presenciado en los demás. Y bueno, para tener un poquito de cierre en este aspecto de lo que viene siendo la muerte ante la vida cristiana en el dogma, que es la resurrección, San Braulio de Zaragoza tiene una frase, yo la he manejado o se las he dicho en algunos, cuando voy a celebrar algunas exequias, y dice: oh miserable condición humana y vanidad de toda nuestra vida sin Cristo.
esta fragilidad humana, este acontecimiento humano que tenemos frente a nosotros día a día, lo vemos como algo miserable, frágil, porque no lo comprendemos. Y más aún, no lo vamos a comprender si nuestra vida está fuera de Cristo, si no lo tenemos como el pilar de estos acontecimientos en nuestra vida, que sí, son choques fuertes, porque es el despegarse, despedirse de un ser querido, de un amigo, de un conocido. Y es la ruptura total de la amistad, de la hermandad, de los papás en este caso también puede ser. Pero el acontecimiento de la muerte en la vida cristiana nos debe llevar a la reflexión de que la muerte no es un fin, sino que es el inicio a una vida en plenitud, una vida eterna. Y esto lo vamos a ir reflexionando conforme vayamos adentrándonos al estudio o al comprendimiento de lo que nuestra fe nos compete. Porque si no nos ponemos a estudiar o no nos ponemos a reflexionar en este caso de lo que viene siendo la muerte para un cristiano a partir del dogma, va a quedar simplemente un bagaje en todo este aspecto y nos vamos a quedar simplemente en lo muy humano. Y bien, simplemente hacer una referencia a esto humano en una plática que teníamos anteriormente cuando decíamos, aquellas personas que tienen como este pensamiento de Epicuro, de que la muerte llega, pero yo ya no voy a estar, así es que no la voy a sentir. Y estos aspectos quizás se viven hoy en día y por eso la gente no le da tanta importancia al acontecimiento de la resurrección. Y por eso nuestro dogma quizá poco a poco se va dejando de entender. Y por eso a partir de aquí yo puedo hacer la reflexión que se empieza a ver esta ruptura con el dogma y vienen estas fracturas, estos aspectos de cómo se vive hoy la muerte. Y en este aspecto, cuando se habla, como la gente lo dice muy común, que la Santa Muerte, el culto a ella. Y bien, pues nosotros vemos que si lo situamos completamente a algo muy humano, puede verse la reflexión de por qué la gente reflexiona o le hace culto, pues malamente, ¿verdad? Se ha dicho Santa Muerte, pero lo ha hecho más que nada por querer encarnar a una situación, pero vemos que es simplemente eso, una realidad, mas no es una persona. Y al momento de personificar, en la lectura que tenía yo sobre este hecho que se vive hoy en México, muy grande, que hoy en día ya está a más de 5 millones de personas que están haciendo este culto a la muerte, dice, lo sitúan o la personifican porque quieren tener a alguien cercano a ellos, porque ante su fragilidad ellos quieren sentir o quieren saber más profundamente qué es esto de la muerte. Y entonces, para no sufrirla tanto, se hacen amigo de algo que quizá escapa a un entendimiento, en este caso para nosotros, ya dogmático. Y desde un aspecto muy humano se centran o la personifican como esta calavera que nosotros conocemos. Y a partir de ahí se hace este culto o se hace la desviación de lo que viene siendo para nosotros la resurrección. Porque para algo muy humano se centra simplemente el hecho de morir y ahí termina todo. Muy bien. Ricardo, ahorita tú mencionabas algo que creo es muy importante señalar nuevamente. La muerte desde el dogma. Nosotros cuando hacemos la profesión de fe, el creo en un Dios Padre que es todopoderoso, creador, en su Hijo Jesucristo, nacido en la plenitud de los tiempos, en el Espíritu Santo que es vivificador y santificador. También decimos, creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Es uno de los apartados que aparece en el último de los artículos del credo. Tenemos que ver esto. La muerte es una entidad, es un ente o es una realidad, transitoria. La muerte es una realidad transitoria, porque si la hacemos un ente caeríamos en esta fractura que se ve y la tendríamos personificada como tal, como se ve esta desviación de quizá ya entran algunos católicos que le hacen el culto, vamos a llamarlo así como lo dicen constantemente, Santa Muerte. Y entonces al momento de personificarla se perdería la realidad e incluso no habría una resurrección
de los muertos, ni una vida eterna, porque al momento de personificarla se quedaría simplemente aquí, como tal, y el hecho de la muerte termina la vida y ahí. Claro, esto también va a ser muy importante. Dentro del arte cristiano descubrimos, por ejemplo, en algunas de las imágenes del medioevo, quizá del Renacimiento, a San Francisco de Asís y algunos otros santos siempre con una calavera. Podemos mencionarlo porque también el mismo San Pablo en la Sagrada Escritura dirá: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Los santos incluso van a llamar a la muerte la hermana muerte. Por ejemplo, San Francisco o otros le darán el título de la Santa Muerte. Incluso me parece que por ahí en la tradición cristiana a San José también se le reza para tener una buena muerte, ¿verdad? ¿Qué quiero mencionar con esto? Que quizá es aquí donde esta fracción que se ha dado en torno a la muerte y que ha originado el culto mal llamado a la Santa Muerte a partir de estos bagajes cristianos. Pero parte de esto que ya has mencionado, la poca comprensión de lo que es el dogma y la poca catequesis que quizá hemos dejado de hacer o que más bien no hemos hecho nosotros, ¿verdad? Y sobre todo, entender que cuando nosotros celebramos el Día de los Fieles Difuntos, no estamos celebrando la muerte, estamos celebrando la resurrección. La resurrección, exacto. Porque comprendemos que la resurrección de todos aquellos que han sido bautizados es porque participan de la resurrección de Jesucristo. De hecho, ese es el sentido del bautismo, ¿no? Adentrarnos en la muerte de Cristo para surgir como nuevas personas. Es precisamente dejar el viejo Adán para revestirnos del nuevo Adán. Es allí donde nos ha faltado a nosotros la comprensión de nuestro dogma y sobre todo de nuestras realidades catequéticas. Ojo, hoy es muy mencionado este culto a la Santa Muerte, sobre todo por aquellos grupos más vulnerables y sobre todo también por aquellos que viven en contacto directo con la muerte. Y así tenemos los grupos de sicarios, que hay algunos que rinden culto a esta realidad. Pero como lo ha dicho ya nuestro amigo el diácono Ricardo, la muerte no es una entidad. La representación que se hace de la muerte, pues es en realidad el esqueleto humano. La muerte como estado, digámoslo así, es una puerta. Él citaba una película, La Última Cima, es la puerta que se abre a un horizonte, a la vida eterna. Y aquí es donde entramos un poquito a la cultura prehispánica. ¿Cómo concebían los nativos la realidad de la muerte? Esta realidad que se vivía en la época prehispánica incluso se ve ya un poquito junta con el catolicismo cuando llegan los españoles, pero ellos tenían esta idea o esta concepción de que la muerte era pues un paso al lugar de los moribundos, si mal no recuerdo bien el término, pero era referido a esto. Entonces ellos le ponían o hacían homenaje a sus difuntos, y de aquí a partir de la época prehispánica hasta nuestros días, pues se ha venido trayendo poco a poco más enriquecido lo que viene siendo el altar de muertos. Entre ellos destacan pues que las personas que iban en camino al lugar de los muertos, no recuerdo el término que ellos manejaban, le ponían las ofrendas para que en ese transcurso que iba después de la muerte a ese lugar, pues que no tuviera hambre, que no tuviera sed, y por eso las ofrendas se le ponían de las comidas o gustos que la persona tuviera. Otro aspecto también eran las flores, que era la guía para ellos y que no se perdieran
en el camino junto con las velas, las veladoras, para ir encaminando a la persona. Y pues este culto se ha ido relacionando un poco con el catolicismo. Quizá pues ahí ya ha habido un sincretismo como tal, que bien, cabe rescatar nosotros como católicos el culto o la referencia a la muerte con vistas a la resurrección, no simplemente dejarlo situado en un aspecto de que desde mis antepasados ha sido esto y pues lo traigo sin tener idea de lo que se está haciendo, o por qué las flores, o por qué la comida, o por qué le hacemos el homenaje a esta persona. Y aquí la relación que yo logro rescatar tanto de la época prehispánica con el catolicismo es la ayuda de la persona para que llegue a ese lugar. En este caso, en la época prehispánica, el lugar de los moribundos, no recuerdo bien, y en el catolicismo hacia la vida eterna. Por eso las obras de misericordia corporales y espirituales, la corporal dice enterrar a los muertos y la de espiritual dice pedir por los vivos y por los muertos. Muy bien. Ahí Ricardo ha mencionado esta realidad. Si mal no recuerdo, el término que utilizaban los mexicas o las culturas mexicanas en Mesoamérica para lo que es la realidad de la muerte. La muerte en sí era conocida como Mictlantecutli y el lugar de los muertos, el Mictlán. En la tradición bíblica, el lugar del olvido, que es ahí donde tenemos que reflexionar un poquito también, es el llamado Sheol, es donde precisamente es el no estar cara a cara con el Creador, pues es prácticamente la muerte. Dice San Agustín, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón esté inquieto mientras no descanse en ti. Esto es lo que nosotros tenemos que ir reflexionando en torno a lo que es la muerte. Permítanme también por aquí mencionar uno de los comentarios que nos ha llegado. Marta Alicia Velasco Galván. Saludos, gracias por esta charla tan interesante y constructiva para nuestra fe. Es importante que nosotros nos demos cuenta que hoy se está realizando lo que es un sincretismo religioso. Dice Jesús Israel Alemán Delgado, saludos cordiales, Padre Martín, gracias por ahí. Pues Jesús Israel Alemán Delgado, sí lo conoces, ¿no? No recuerdo. Cuencamé, el Chime, me parece que es el Chime. El original, ¿no? Así le decían el Chime. Bien, por aquí le mandamos saludos, gracias por seguirnos. También es importante, como lo veníamos diciendo, que en todas las culturas cristianas o no cristianas, siempre ha existido el culto a la muerte. En la cultura cristiana se habla del culto a la muerte no en cuanto tal, sino que es una referencia siempre a la realidad de la vida eterna con Jesucristo. Por eso hablamos de que creemos en la resurrección de los muertos o en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Por lo tanto, ahora que nosotros estamos próximos a celebrar a nuestros fieles difuntos y a recordarlos y a hacer una memoria de ellos, pues hagámoslo desde la fe cristiana, purificando precisamente nuestra concepción de la muerte. Y como bien lo ha dicho el padre diácono Ricardo, creo que es importante que nosotros vayamos también dándonos cuenta de que esta fracción que se ha hecho en torno a la realidad de la muerte, pues no vierta en nosotros esa realidad que contamina, porque nos hace adentrarnos en otro mundo, incluso, vamos a decirlo así, un tanto cuanto del espiritismo, la santería y por ende hasta del satanismo. Entonces hay que tener cuidado con ello y más adelante estaremos hablando un poquito de esto. Vamos a una pausa y continuamos. No sin antes, por aquí me están enviando otros comentarios por parte de equipo de producción. Permítame un poquito. Oscar Núñez, bienvenido al tema, mi estimado Padre Luis Martín. Excelente exposición del diácono. Ojalá y que se tenga oportunidad de el ambón en cada una de las misas, que se pueda dar una explicación, porque ahí ya muchos padres que hacen un altar a los muertos con todos los signos de paganismo que existen. Sin duda alguna, algo que también tenemos que mencionar en torno a estos altares dentro de la cultura mexica, creo que lo que expresan también es esperanza, sobre todo el simbolismo de las flores, el camino, las velas, las veladoras, como lo has mencionado,
es la esperanza, ¿no? De una vida, de la vida en relación con la divinidad. Si nos adentramos un poquito más a la cosmogonía mexica, nos vamos a dar cuenta que aun cuando existían distintas divinidades, estas más que nada eran expresión de la misma divinidad, de una única, digámoslo así, de una sola divinidad, perdón. El llamado Ometeotl, el Dios del cerca y del junto. En él no hay dualidad, pero se expresa esta realidad de ser él o ella. Y cuando se habla, por ejemplo, de Tezcatlipoca, aquella divinidad mexica que buscaba precisamente alimentarse de los sacrificios humanos, o también del mismo Mictlán, donde se refleja un cráneo con la lengua de fuera, que aparece también en el calendario azteca, precisamente la sed de la sangre. Fijémonos un poquito, vamos a hacer un poquito más de relación a esto. La concepción de la sangre, tanto en la cultura hebrea como en la cultura mexica, era el símbolo de la vida, signo de la vida. Por lo tanto, digamos, en la cultura mexica se hablaba de que la divinidad tenía sed de la vida y se alimentaba precisamente de la vida de los demás para poder estar, digámoslo, a gusto. Y en otras culturas también lo vemos en los sacrificios humanos. Sin embargo, en la cultura hebrea, en la cultura cristiana, pues no hay necesidad de un sacrificio humano. Y el único sacrificio humano que se realizó en torno, no para satisfacer a un Dios, sino para satisfacer la necesidad humana, ha sido el de Cristo. Es en la cultura cristiana. Pero bien, vamos a una pausa y regresamos. Comentando la palabra de Dios. Comentando la palabra de Dios. Pues bien, nuevamente, queridos amigos, estamos en este programa Jogma, Migajas de Sabiduría, compartiendo con ustedes algo que sea de enseñanza para su vida diaria, para su vida espiritual. Y también por ahí, ahorita el equipo de producción me está mostrando uno de los mensajes que nos están enviando. Es la primera vez que nos sucede esto, sobre todo cuando alguien nos está pidiendo ayuda. Pues sin lugar a dudas estamos para ello, para servir y sobre todo que lo hacemos con el gusto de ser precisamente ministros de Dios y con la palabra de Dios misma, pues iluminar el camino, el sendero, a la luz también del magisterio de la iglesia. Por aquí nos están enviando, buenas tardes, padre, es para pedir una orientación espiritual. Soy padre soltero y estoy con pensamientos de quitarme la vida. Lo suplicamos, por favor, si alguien por ahí nos están enviando también un mensaje de WhatsApp. Me disculpo antes si pongo de manifiesto este mensaje y sin detrimento de la persona que nos ha enviado este mensaje. Lo que puedo decir aquí de una manera general es: optar por quitarnos la vida creo que no es la solución a los problemas. No es el camino correcto. Creo que es importante descubrir una razón más para la vida, una razón para vivir. Y eso es distinto a cuando ya nuestras fuerzas menguan, nuestras realidades, nuestras capacidades motrices y todo lo que conlleva, pues ya no responden cuanto tal. Pues tampoco podemos optar incluso ahí en eso por la llamada eutanasia, pero este es otro tema, ¿no? Sin embargo, sí creo que podemos orientar a esa persona. Puede buscarnos, sea en cualquiera de las parroquias, buscar el auxilio espiritual de cualquiera de los sacerdotes. Considero que todos los hermanos sacerdotes estamos preparados para poder dar una orientación espiritual a quien se encuentra verdaderamente
en un problema, a quien se encuentra en esta realidad difícil. ¿Y qué es lo que buscamos? Crear entre nosotros un espacio en el que también ustedes puedan encontrar a Cristo como la esperanza de la vida. Entonces, nosotros no somos un programa al estilo de Pare de Sufrir o de esas tantas cosas comercializadas como se dejan ver en nuestras redes sociales, no, pero sí buscamos darle sentido incluso a nuestro sufrimiento, a la luz del sufrimiento o la pasión de Cristo. Buscamos precisamente orientar a las personas para que tengan un adecuado encuentro con Cristo, y ahí es donde vamos a descubrir una razón efectiva para continuar y sobre todo para luchar por los demás. Entonces pueden buscarnos en la página de la diócesis de Gómez Palacio, ahí están las direcciones, quien puede asistirlos en este aspecto, o igual a un servidor también por ahí en la parroquia de Nuestra Señora Guadalupe en el Cerrito, que con mucho gusto estaremos para atenderlo. Y obviamente pues esto tiene que ser algo muy, muy privado. Pues bien, estamos en este segmento de Jogma, Migajas de Sabiduría, compartiendo con ustedes este mensaje tan nutrido, tan excelente en su enseñanza por parte de nuestro amigo el diácono Ricardo Hernández Olivares. Pues bien, como lo hemos hecho en otras ocasiones, seguimos con el comentario a la palabra del próximo domingo, y así lo hace el diácono que tiene el honor de leer el Santo Evangelio y compartirnos su reflexión. Adelante, Padre Diácono. Muy bien, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que él les diga, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Antes de que nos compartas tu reflexión, Padre Diácono Ricardo, permíteme mencionar por aquí también otro de los comentarios de nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Saludos cordiales, Padre Martín, ya nos respondió Jesús Israel Alemán Delgado. Carmen Mendoza Bautista, amén, Señor Jesús. Leoncio Manuel Silva Cenicero, saludos, Padre Luis Martín y buen Señor Diácono Ricardo. Perfecto, gracias por seguirnos, por estar ahí enviándonos su comentario. Pues bien, entramos en este comentar la palabra del próximo domingo. Adelante. Muy bien, pues a la luz del Evangelio, esta palabra que escuchamos del Evangelio nos debe enriquecer en nuestra vida, porque quizá muchas veces queremos situarnos en los primeros lugares y dejar de lado a Dios. Al domingo anterior que acaba de pasar, nosotros vimos la figura de este Dios, de cuál es el más grande de todos los mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. Y yo creo a partir de aquí también podemos iluminar la palabra del domingo que viene. ¿Qué lugar estoy situando yo ante la sociedad? Que me llamen maestro, que quiera tocar el primer lugar, ser de más ante los demás. Y es primero ser el servidor, ser el ejemplo ante cada uno de mis hermanos, sin tener como esta pretensión de querer ganarme o tener más cosas yo. Simplemente es referirnos a Dios
como padre, como maestro, porque lo tenemos como la primer figura o el pilar de toda nuestra vida. En cambio, cuando nos situamos nosotros o desplazamos a Dios de ese lugar, vamos a querer tener esta postura de maestro, padre, o esas pretensiones que quizá muchos queremos tener de poder, de salir adelante, de tener muchas cosas, pero nos olvidamos de esto. Queremos incluso humillar a los demás y eso no basta o quizá no nos pasa por la mente mientras queramos alcanzar los primeros lugares para estar enaltecidos. En cambio, aquella persona que es consciente de su fragilidad, que quiere servir a los demás, que quiere hacerse pequeño entre todos, esa persona va a tener un buen lugar o va a ser bien vista a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona está haciendo la voluntad del Padre, que es ayudar a los demás, no buscar quizá la usura, que el querer manipular a las personas, sino que es todo lo contrario, querer ayudarlas, querer quizá que sobresalgan a partir de cualquier sufrimiento que estén pasando, que potencialicen toda su vida y que nosotros no seamos esa barrera con la que se topen y que no seamos, ¿qué más podríamos decir? Como esa piedra de tropiezo para nuestro hermano, sino que seamos estas personas que van a ir ayudando constantemente a aquellas personas que más lo necesitan y partir simplemente del testimonio. El testimonio de vida es el que nos va a ayudar mucho a ser humildes. Pero ojo, no hacer un testimonio de vida a partir de mis pensamientos, de mis ideales, sino a partir del plan salvífico de Dios. Muy bien, Padre Diácono Ricardo, al compartir con nosotros esta reflexión tan bella. Por ahí nos queda poco tiempo para compartir en este momento, pero yo quiero puntualizar algo. En una sociedad marcada por el individualismo, por la autorreferencialidad, la autosuficiencia, qué difícil es caer en la realidad de lo que es el servicio. Si yo no busco obtener algo, difícilmente me pongo como servidor de los demás. Es el pensamiento que impera en el común denominador de donde nosotros nos desenvolvemos, incluso entre nosotros mismos. Y este evangelio, si nosotros no sabemos comprenderlo, fácilmente se presta para hacer una crítica a la iglesia que es principesca, que es muy ostentosa. Pues sí, en efecto, sí hemos pecado de ello, no lo negamos, y todavía hay quienes seguimos pecando de eso. No podemos tapar el sol con un dedo. Pero centrémonos en esto. La humillación, hay que entenderla no como aquel rebajamiento de la dignidad humana. No, la humillación es ponerse en una actitud de servicio donde se ve fortalecida la dignidad humana. Qué difícil es hoy para este contexto social comprender y vivir un cristianismo donde se dice es más fácil ir a misa que pedirle perdón al hermano. Entonces, podemos decir y hacer cosas muy bellas, altruistas incluso, pero eso no soluciona los problemas. Eso no soluciona de nada. Por eso bien dice, el mayor entre ustedes, que sea su servidor. Ya ve, señor productor, entonces usted que es el mayor, tiene que ser nuestro servidor, ¿verdad? También. Y sin hacer mofa de ello, pues qué importante que dejando a un lado la autorreferencialidad, la autosuficiencia, el egoísmo que nos envanece, tengamos nosotros la actitud de descubrir que yo soy hermano de aquel y aquel también es mi hermano. Y que no puedo imponer mis pensamientos sobre el otro, ni aquel puede imponerme a mí. Simple y sencillamente tenemos que hacer algo. La humildad consiste en saber buscar la verdad o vivir el amor en la verdad. Con ello evitamos precisamente críticas desproporcionadas, comentarios desproporcionados, solamente como una expresión de decir,
aquel está mal, yo estoy bien, o yo estoy mal y aquellos sí están bien. No, se trata precisamente de que llevemos en conciencia la enseñanza de Cristo para que veamos que vivir cristianamente, aunque parezca utópico, no es una utopía. Es difícil, es cierto, por el contexto en el que nos desenvolvemos, pero el que sea difícil no quiere decir que sea irrealizable. Entonces creo que por ahí podemos comenzar. Y con todo ejemplo de María Santísima, he aquí la esclava del Señor. El ejemplo de Jesús mismo cuando lava los pies a sus discípulos. He aquí que estoy entre ustedes como el que sirve. Entonces podemos hacer las cosas, aun cuando vivamos en ese pensamiento que al buena gente le llaman tonto con P grande. No, tenemos que ser servidores. Estamos para servir. Aunque muchas veces eso a todos nos sucede, que se nos olvida, porque pensamos más en nosotros que en los demás. Estamos viviendo las situaciones difíciles, por ejemplo, con el huracán Otis, nuestros hermanos de Guerrero, pero no hay necesidad de irnos tan lejos. Hay situaciones cerca de nuestras colonias, de nuestras parroquias, que también viven vulnerabilidad, violencia. Pues también a nosotros nos corresponde ser humildes en ello y comenzar a crear una sociedad más justa, más humana. Lo que menciona también en la Gaudium et Spes, ¿no? Que ahí precisamente el ser humano tiene que verse como prójimo, como hermano del otro. Entonces, no perdamos de vista esto. Hagamos lo que nos dicen, pero no imitemos sus obras. Es también uno de los programas de vida que podemos decir. Con que yo me enfoque a lo que me corresponde, no prescindiendo del colectivo humano, pues creo que puedo aportar más. Si prescindo de ello, va a decir, soy autosuficiente y sin mí las cosas no se hacen. No, eso no se trata. Se trata de que seamos verdaderamente una comunión, una comunidad, como al estilo del misterio trinitario, que vive en comunidad. Bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestros avisos parroquiales. Los avisos parroquiales. Los avisos parroquiales. Pues bien, queridos amigos, estamos aquí en este programa Jogma, Migajas de Sabiduría, con toda la intención de poderles iluminar en su caminar y sobre todo también resultar enriquecidos nosotros con sus aportes, con sus comentarios. Por aquí está Leoncio Manuel Silva, Cenicero, saludos, Padre Martín, el buen diácono Ricardo. Juanita García, Dios los bendiga, Padre Martín, por las catequesis. Lo suplicamos, por favor, si nos puede contactar, por favor. Bien, por ahí nos están pidiendo este auxilio, pues con mucho gusto, claro que estaremos apoyándoles. Padre Ricardo, Padre Diácono Ricardo, hoy en nuestra parroquia nos vemos bendecidos porque recibimos a Monseñor Jorge Estrada Solórzano en la visita pastoral a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en la colonia San Isidro, en Lerdo, Durango. Y también tenemos la celebración de Todos los Santos el día 1 de noviembre. Con ello estamos también adentrándonos en las celebraciones de el día 2 de noviembre, los fieles difuntos. El día 3 celebramos a San Martín de Porres. Por ahí, si se acuerdan de mí, envíenme un saludo, que también celebro mi onomástico. Y con ello, pues también entramos en este calendario de actividades. En Catedral, ¿qué actividades estarán realizando? En Catedral, el día 2 a las 6 de la tarde va a ser la celebración por los fieles difuntos, presidida por Monseñor Jorge Estrada Solórzano. Para las personas que gusten ir, pues ahí serán bienvenidas y bien recibidas ahí en Catedral. Muy bien, excelente, pues ahí está la invitación. Y también por ahí tengo conocimiento que para el próximo lunes 6 de noviembre, me parece, se estará celebrando la misa por el aniversario, un aniversario más de el encuentro con el Señor de nuestro buen obispo, a quien recordamos con mucho aprecio, mucha estima, a Monseñor José Fortunato Álvarez Valdés. Estarán por aquí visitándonos familiares que estarán celebrando con nosotros la Santa Misa
en punto de las 8 de la mañana en Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. Por ahí el párroco y rector de la Basílica Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, el padre Alejandro Lugo, nos hizo ese comentario el día de ayer. Entonces, para que eleve su plegaria, su oración a Monseñor José Fortunato Álvarez Valdés, para que interceda también por nosotros, por esta amada diócesis de Gómez Palacio. Y también estaremos celebrando reunión, más que celebrando, llevando a cabo una reunión, taller de desarrollo humano en el presbiterio de Gómez Palacio, y estaremos visitando las instalaciones del CRIT, por ahí potencializando y motivando a que se siga realizando esta colecta a favor de esta institución que en toda la región lagunera pues ha sido y sigue siendo un foco de esperanza para todos aquellos hermanos que requieren de sus servicios. Estaremos en reunión en estos días 6 y 7 de noviembre, y por ahí 8 y 9 de noviembre en la ciudad de Durango estaremos llevando a cabo una reunión presbiteral de provincia para los sacerdotes presbíteros y los sacerdotes diáconos en la ciudad de Durango, en las instalaciones del Seminario Mayor de Durango. Pues bien, también queremos enviar un saludo cordial a Monseñor Enrique Sánchez Martínez, oriundo de la Tierra Bendita de Dios, Cuencamé, Durango, que estará tomando posesión en la nueva diócesis en Mexicali el próximo 7 de noviembre, para que lo tengan en cuenta. Y desde aquí nosotros elevamos nuestra plegaria para que su ministerio sea fructífero, sea para el bien del pueblo de Dios y con él se vea santificado. Juanita García, Juan Alberto Segura, buen programa, saludos desde Mexicali. Pues bien, que estarán ahí recibiendo a Monseñor Enrique Sánchez Martínez, el nuevo pastor ahí en la diócesis de Mexicali. Pues que tengan un excelente inicio pastoral bajo el camino, bajo el cayado de este pastor, mi paisano. Y entonces desde aquí le auguramos, más que el augurio, le encomendamos a Dios nuestro Señor para que su ministerio sea fructífero en santidad para el pueblo de Dios y que genere muchas vocaciones. También, pues, decirles que estaremos celebrando nosotros valga la expresión, la celebración de los fieles difuntos en el Panteón Municipal de Ciudad Lerdo, Durango, a las 9 de la mañana, allí en la capilla que se ha dispuesto para celebrar en el Panteón Municipal. A las 9 de la mañana, y también en punto de las 10:30 de la mañana se estará celebrando la Santa Misa en lo que es el altar contiguo a las tumbas de los padres, de los sacerdotes, así conocido como el Padre Olivas y el Padre Chepito, para que se den la oportunidad de asistir. Y también en punto de las 12 del mediodía será la otra celebración eucarística por todos nuestros fieles difuntos, y que desde aquí pues obviamente elevamos nuestra plegaria. Entonces, para que lo tengan en cuenta, síganos en estas redes sociales de Facebook, nuestro programa Jogma, Migajas de Sabiduría, y también en la página de la diócesis de Gómez Palacio. Y vámonos, porque recibimos a nuestro pastor con todo el entusiasmo para que se lleve un buen sabor de boca en nuestra parroquia. Si gustas despedirte, Padre Diácono Ricardo. Muchas gracias por la invitación a este programa, compartir un poco de nuestra fe, que siempre es enriquecedor. Primero, yo lo digo así, para un servidor, y lo poco que uno recibe, poder compartirlo con los demás, siempre será un gusto. Pues muchas gracias, Ricardo. Este es tu programa. Aquí están las puertas abiertas, y en otra ocasión por ahí te estaremos invitando para que sigas compartiendo con nosotros tu enseñanza, tu sabiduría. También se me estaba pasando, el próximo 5 de noviembre en la Plaza de Armas de Ciudad Lerdo, Durango, se estará llevando a cabo la kermés del Seminario de Gómez Palacio, para que vaya a disfrutar, lleve a su familia y pues obviamente disfrute de los antojitos mexicanos que se estarán ofreciendo y de la música en vivo que estará también ahí amenizando este evento, la kermés del Seminario, domingo 5 de noviembre en punto de las 8 de la mañana, hasta que el cuerpo aguante. Por ahí los esperamos. Que tengan una excelente jornada y que Dios siempre derrame su bendición sobre ustedes. Y recuérdelo, siempre hay una razón para vivir.
Esta fue una producción de Integra, Bufete de Imagen, Publicidad y Marketing.